Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien hoy. Estoy súper emocionado de compartir con ustedes un vídeo que, sinceramente, me ha tocado profundamente. Hoy vamos a hablar de algo que siempre nos llega al corazón, las declaraciones de amor. Pero no cualquier declaración de amor, sino una que ha causado revuelo y ha enternecido a muchísimas personas. Vamos a desgranar la declaración de amor de Esla a Halil, una emoción que te conmoverá. Si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Es gratis y así no te perderás ninguno de nuestros futuros contenidos llenos de historias emotivas y momentos que te harán reflexionar. En este vídeo vamos a sumergirnos en los detalles de esta conmovedora declaración, explorando el contexto, las palabras exactas que conmovieron a tantos y el impacto que ha tenido. Queremos entender qué hace que una declaración de amor sea tan poderosa, tan capaz de resonar en tantas personas. No es solo el amor entre dos personas, sino cómo ese amor se manifiesta y cómo nosotros, como espectadores, nos podemos conectar con esa emoción universal. Así que prepárense para un viaje emocional. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a empezar. La historia de Esla y Halil es una de esas que parecen sacadas de una película, pero que afortunadamente suceden en la vida real. Esla, una figura pública, ha demostrado que el amor verdadero no conoce de barreras ni de apariencias. Su declaración a Halil no fue un simple te quiero, fue un torrente de emociones, una confesión sincera y profunda que ha inspirado a miles. Lo que hace que esta historia sea tan especial es la valentía de Esla para expresar sus sentimientos de una manera tan abierta y honesta. En un mundo donde a veces nos cuesta mostrar nuestras emociones más íntimas, ella dio un paso adelante y lo hizo de una forma que nos deja sin aliento. Imaginemos la escena. Quizás fue un momento íntimo o quizás fue en un evento público, pero lo importante es la fuerza de sus palabras. Esla no tuvo miedo de ser vulnerable. Habló de la admiración que siente por Halil, de cómo él ha llegado a su vida para cambiarla para mejor, para llenarla de luz y de alegría. No se trata solo de sentirse atraído por alguien, sino de reconocer en esa persona un compañero, un alma gemela, alguien que te entiende sin necesidad de palabras, alguien que te acepta tal como eres, con tus virtudes y tus defectos. Y eso, amigos míos, es un tesoro. Las palabras que Esla eligió no fueron al azar. Cada frase estaba cargada de significado, de años de sentimiento acumulado, de una conexión que va más allá de lo superficial. Ella habló de cómo Halil le ha enseñado a ver el mundo de una manera diferente, a apreciar las pequeñas cosas, a encontrar la belleza en los detalles más sencillos. Y eso es algo que todos podemos aspirar a encontrar en nuestras relaciones. ¿Quién no quiere tener a alguien en su vida que le haga ver el mundo con otros ojos? Además, la declaración de Esla también resalta la importancia de la aceptación. En una sociedad que a menudo juzga y critica, ella celebra a Halil por quien es, sin condiciones. Y eso es un mensaje poderoso. Nos recuerda que el amor verdadero reside en la aceptación incondicional, en amar a la persona completa, con todo lo que ello implica. No se trata de buscar la perfección, sino de encontrar la felicidad en la imperfección compartida. Creo que lo que realmente hace que esta declaración sea tan conmovedora es la autenticidad. Esla no intentó impresionar, no buscó la aprobación externa. Simplemente abrió su corazón y dejó fluir sus verdaderos sentimientos. Y esa honestidad es contagiosa. Nos hace pensar en nuestras propias relaciones, en las personas que amamos, y nos inspira a ser más abiertos y sinceros con nuestros propios sentimientos. ¿Cuántas veces nos hemos guardado lo que sentimos por miedo al rechazo o a ser malentendidos? La valentía de Esla nos anima a romper esas barreras. Hemos visto cómo las redes sociales se han inundado de comentarios positivos y de apoyo a esta pareja. La gente se ha sentido identificada con la pureza de sus emociones. Muchos han compartido sus propias experiencias, sus propias declaraciones de amor, demostrando que este sentimiento es universal y trasciende culturas y fronteras. Es fascinante ver cómo una manifestación tan personal puede tener un alcance tan amplio, generando un sentimiento de comunidad y conexión entre personas que quizás nunca se conocerán. Analizando un poco más a fondo, podemos darnos cuenta de que la declaración de Esla no solo habla de amor romántico, sino también de un profundo respeto y admiración mutua. Cuando amamos a alguien de verdad, no solo nos sentimos atraídos por esa persona, sino que también admiramos sus cualidades, su fuerza, su inteligencia, su forma de ser. Y ese respeto es la base de una relación sólida y duradera.
Esla ha sabido transmitir esa admiración de una manera que resuena con la experiencia de muchos. Ha puesto en palabras lo que a menudo sentimos, pero nos cuesta expresar. Pensemos en la importancia de estos gestos. En un mundo cada vez más digitalizado, donde las interacciones a menudo son superficiales, un gesto de amor tan genuino y profundo como este se vuelve aún más valioso. Nos recuerda la importancia de la conexión humana, de la intimidad, de construir relaciones basadas en el amor y el respeto. La declaración de Esla es un faro de esperanza, una prueba de que el amor, en su forma más pura, sigue existiendo y es capaz de mover montañas. Ahora, si miramos las reacciones, vemos un mosaico de emociones. Algunos lloraron de emoción, otros sintieron la necesidad de abrazar a sus seres queridos, y muchos, como nosotros, se sintieron inspirados a reflexionar sobre el amor en sus propias vidas. Y ese es el poder del arte, de la expresión humana. Cuando algo nos toca en lo más profundo, nos transforma, nos hace ver las cosas desde una nueva perspectiva. La forma en que Esla describió la presencia de Halil en su vida, como un regalo, como una bendición, es particularmente hermosa. Habla de cómo él ha traído paz, armonía y un sentido de propósito a su existencia. Estas no son solo palabras bonitas, son la expresión de un amor que nutre, que eleva, que hace que la vida sea más rica y significativa. Es el tipo de amor que todos deseamos encontrar, o que ya tenemos y debemos valorar. Y aquí en nuestro canal, nos encanta traerles estas historias que nos recuerdan lo hermoso y poderoso que puede ser el amor. Creemos que compartir estas experiencias nos ayuda a crecer, a ser más empáticos y a apreciar aún más las relaciones que tenemos en nuestras vidas. El vídeo de hoy sobre la declaración de Esla a Halil es un claro ejemplo de ello. Nos demuestra que a pesar de las diferencias, del tiempo o de las circunstancias, el amor verdadero siempre encuentra la manera de manifestarse y de conmovernos. Para resumir, hoy nos hemos sumergido en la emotiva declaración de amor de Esla a Halil, explorando la autenticidad, la valentía y la profundidad de sus sentimientos. Hemos visto cómo sus palabras han resonado con miles de personas, recordándonos la importancia de la aceptación, el respeto y la expresión genuina de nuestras emociones. Esta historia es un hermoso recordatorio de que el amor, en su forma más pura, es capaz de inspirar, de conmover y de unirnos. Espero de corazón que este vídeo les haya tocado tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué fue lo que más les conmovió de la declaración de Esla? ¿Han vivido alguna experiencia similar que quieran compartir? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus historias y sus reflexiones, y sé que muchos de ustedes comparten experiencias maravillosas. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo historias inspiradoras y momentos que les harán sentir, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan emocionarse con esta historia, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando este tipo de contenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.